La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las narraciones más ricas y detalladas del libro de Génesis, que abarca los capítulos 37 al 50. A continuación te hago un resumen detallado y explicado de su historia. Si te gusta el video y este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Continuemos. José, el hijo favorito de Jacob. José fue el 11º hijo de Jacob y el primero que tuvo con Raquel, su esposa más amada. Desde su juventud, José fue el hijo favorito de su padre, lo cual generó envidia entre sus hermanos. Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, o una túnica de mangas largas, según otras traducciones, un símbolo visible del favoritismo que tenía hacia él. Los sueños de José. Cuando José era joven, tuvo 2 sueños que presagiaban su futuro. El sueño de los manojos de trigo. En este sueño, él y sus hermanos recogían manojos de trigo, y el manojo de José se levantaba y quedaba erguido, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Este sueño simbolizaba la futura autoridad de José sobre sus hermanos. El sueño del sol, la luna y las estrellas. En este sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta visión fue interpretada como una señal de que incluso sus padres y hermanos llegarían a someterse ante él. Al contar estos sueños a su familia, José provocó más enojo y celos entre sus hermanos, quienes ya estaban resentidos por el favoritismo que Jacob mostraba hacia él. La traición de sus hermanos. La envidia de los hermanos de José culminó cuando lo vieron acercarse a ellos en un campo en Dotán, donde estaban cuidando el ganado. Decidieron deshacerse de él. Primero planearon matarlo, pero Rubén, el mayor de los hermanos, intervino sugiriendo que lo echaran en una cisterna vacía, con la esperanza de rescatarlo más tarde. Mientras tanto, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas, y Judá, otro de los hermanos, sugirió vender a José como esclavo. José fue vendido por 20 piezas de plata y llevado a Egipto. Para ocultar su traición, los hermanos tomaron su túnica de colores, la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob, haciéndole creer que un animal salvaje había matado a José. Jacob quedó devastado por la muerte de su hijo favorito. José en Egipto, de esclavo a prisionero. Una vez en Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de ser esclavo, José prosperó debido a la presencia de Dios con él. Potifar reconoció su talento y lo nombró administrador de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar se encaprichó con José y trató de seducirlo. José, fiel a sus principios y lealtad hacia su amo, rechazó sus avances. Despechada, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enojado, mandó a José a prisión. José en la cárcel. Incluso en la prisión, la mano de Dios estaba sobre José. El jefe de los guardias pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros. Durante su tiempo en prisión, José interpretó los sueños de 2 servidores del faraón, el copero y el panadero. Ambos estaban encarcelados por ofender a su señor. El sueño del copero, José interpretó que el copero sería restaurado a su posición en 3 días. El sueño del panadero, en cambio, el sueño del panadero significaba que en 3 días sería ejecutado. Tal como José había dicho, las interpretaciones se cumplieron. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero éste lo olvidó durante 2 años. José interpreta los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que nadie en su corte pudo interpretar. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. En el primer sueño, 7 vacas gordas y saludables eran devoradas por 7 vacas flacas y famélicas. Las 7 espigas de trigo llenas y las 7 espigas delgadas. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y buenas eran consumidas por 7 espigas delgadas y marchitas. El copero recordó entonces a José y mencionó su habilidad para interpretar sueños. El faraón mandó traer a José, quien interpretó los sueños como una advertencia de Dios. Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna extrema. José aconsejó al faraón que durante los años de abundancia se almacenara una porción de la cosecha para prepararse para la hambruna. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que lo nombró segundo al mando de todo Egipto, poniéndolo a cargo de la planificación y administración del almacenamiento de alimentos. El reencuentro con sus hermanos. Durante los años de hambruna, el hambre llegó a Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar grano, sin reconocer a José, quien ahora era un poderoso gobernante. A través de una serie de pruebas, José puso a prueba el corazón de sus hermanos, queriendo ver si habían cambiado desde el tiempo en que lo traicionaron.
Finalmente, José reveló su identidad en un emotivo encuentro, perdonando a sus hermanos y explicándoles que su sufrimiento había sido parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. Invitó a su padre Jacob y a toda su familia a vivir en Egipto, donde les ofreció la tierra de Gosén, una región fértil. La conclusión de la historia. Jacob y toda su familia se establecieron en Egipto, y antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos. José continuó siendo un líder respetado y amado en Egipto. Al final de su vida, José pidió que cuando los israelitas dejaran Egipto en el futuro, llevaran sus huesos de regreso a Canaán, la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de José es un testimonio de la providencia divina, el perdón y la reconciliación familiar, destacando cómo Dios puede usar incluso el sufrimiento y la traición para cumplir sus propósitos mayores.